Sí, que arrancaría ya a partir de mañana. Exacto. En el horario de base de datos a las 2:30, me parece. Sí, el horario yo no recuerdo. No sé si alguno de los chicos recuerda si era en el horario de 2:30 El horario de programación Ah, de de bueno, Teams. entonces, programación. sí. Me Ah, pareció dale, que dale. sí, porque justo cuando me habló yo estaba atendiendo otra cosa. Le dije que sí, porque ustedes estaban acostumbrados a tener clases en ese horario. Bien, nuestro encuentro teórico de hoy está relacionado con el material que ustedes encontraron en el aula virtual el jueves de la semana pasada, que habla de los conceptos de normalización de base de datos. Nosotros para el proceso de construcción de la base de datos pasábamos por varios modelos y en un principio estamos con el modelo conceptual donde nosotros charlábamos con las otras partes interesadas en el desarrollo de la base de datos, puede ser los dueños de los datos, donde nos comentan las necesidades que tiene para realizar el trabajo de base de datos. Entonces yo hablaría con eh, el médico de la clínica que está queriendo implementar un sistema de base de datos, el dueño de la ferretería que quiere implementar un sistema de base de datos, y me comenta eh, con qué elementos trabaja, qué datos utiliza y ahí vemos la necesidad de la creación de la base de datos. En función de eso, hacemos nuestro eh, modelo de entidad-relación, que en ese modelo de entidad-relación dibujamos las entidades con sus atributos y las relaciones para después, posteriormente, elegir un esquema de base de datos que nos resulte satisfactorio y podemos utilizar lo que sería más normal para nosotros, el modelo de base de datos relacional, donde cada una de esas entidades se transforma en una tabla y cada tabla, que era una estructura de 2 dimensiones, de filas y columnas, cada una de las columnas de la tabla serían un atributo o campo de la entidad. Por ejemplo, si estamos con una ferretería, hay una entidad que se llama producto, donde cada una de las columnas sería el atributo o cualidad de ese producto, como por ejemplo el código del producto, el nombre del producto, el precio, el código del proveedor del producto. Bien, cada uno de esos después se transformarán en un campo. Al parecer así, parecería como que allí terminaría el proceso de creación de la base de datos, pero la base de datos va a funcionar de manera óptima si cumple con los principios de la base de datos que los habíamos enunciado en las primeras clases, que significaban que los datos no tenían que ser redundantes o repetidos, porque la repetición de los datos genera como principal problema la inconsistencia y como problema secundario el desperdicio de espacio de almacenamiento. Entonces, para que no exista inconsistencia, que el dato en un lugar diga un valor y en otro lugar diga otro, eh, tenemos que realizar este proceso de normalización de base de datos que en teoría tiene cinco reglas o 5 pasos de normalización. Esos 5 pasos nosotros los presentamos en la teoría de la semana pasada, que está en el aula, pero por lo general con que podamos trabajar con los 3 primeros pasos o las 3 primeras formas normales, nosotros tendríamos una base de datos en funcionamiento de manera óptima. Entonces, para poder hablar del problema de la normalización de la base de datos, tenemos que acordarnos que con el origen de la base de datos no surge en los inicios de la informática. En el inicio de la informática los datos se almacenaban en archivos individuales y cada archivo se creaba o se construía en función de la necesidad del proceso que iba a realizar. Posteriormente esos archivos individuales se unificaron todos en la base de datos y en ese proceso de unificación de base de datos pueden haber o pueden existir algunos errores propios o heredados de los famosos archivos individuales. Entonces, ¿en qué consiste la normalización de la base de datos? Es un proceso que consiste en designar y aplicar una serie de reglas a las relaciones obtenidas tras el paso del modelo entidad-relación. Entonces, tenemos que aplicar reglas
o formas a las relaciones o tablas que se obtuvieron cuando se diseñó el modelo entidad-relación, con el objeto de minimizar la redundancia de los datos. La redundancia es la repetición de los datos, y con eso nosotros vamos a tener una mejor gestión de los datos. Son 5, como habíamos dicho, las formas normales, pero con que podamos trabajar con las 3 primeras, el sistema estaría en condiciones óptimas. Bien, la primera forma normal se la suele abreviar como 1FN. La F es la abreviatura de fórmula, perdón, de forma, y la N es la abreviatura de normal. Y dice que la primera regla de normalización se expresa generalmente en forma de 2 indicadores separados. O sea, tengo que hacer 2 cosas para cerciorarme o asegurarme de que no haya, de que se cumpla con esta primera forma normal. La primera y más importante dice que todos los atributos, o sea, todas las columnas, o sea, todos los campos de mi entidad, con los valores almacenados en sus columnas deben ser indivisibles. ¿Se acuerdan que cuando hicimos la clasificación de los atributos vimos que un atributo podía ser atómico o indivisible como sinónimo, atómico o indivisible, o puede ser compuesto? Ejemplo de atributo atómico indivisible, la edad de una persona. Una persona tiene 25 años, una persona tiene 30 años. El caso contrario es que el atributo sea compuesto o divisible. Pusimos como ejemplo el domicilio de la persona, que estaba compuesto por más de un elemento de información: calle, altura, piso, departamento. O sea, había más de un elemento de información en ese atributo. Otro ejemplo de atributo compuesto lo teníamos, por ejemplo, con el atributo teléfono. El atributo teléfono está compuesto por 2 elementos. Uno es el código de área y el otro es el número del teléfono dentro del área. Entonces nosotros que estamos en Corrientes tenemos el código de área 379, y después de ese 379 lo que sigue con 4 es el número de teléfono dentro del área. Entonces, cuando hablamos de atributos con valores almacenados en la columna que sean indivisibles, se refiere a los atributos de tipo atómico, como por ejemplo el número de, la edad de la persona, el sexo de la persona, son atributos de tipo atómico. Y lo otro que dice es que no deben existir grupos de valores repetidos. Exactamente, es una condición que se da por el primer concepto que dijimos de las bases de datos, que las bases de datos no deberían tener valores repetidos, porque evitamos la redundancia que después genera inconsistencia. Bien, acá tenemos una tabla donde se guarda información de personas. Los atributos o campos posibles son el ID de la persona, el nombre, la dirección, el teléfono y la URL de este negocio. Si ustedes miran, acá hay atributos que son compuestos, o sea, que admiten subdivisión en atributos mucho más simples, como el caso de la dirección. La dirección de una persona puede estar formado por la calle, el número, la puerta, que para nosotros es la altura, el código postal de la localidad, cómo se llama la población o ciudad, y el nombre de provincia. Por lo tanto, el primer paso que yo tengo que aplicar, o la primera forma normal a aplicar en esta situación, sería que, dado esta tabla, no tendría 1, 2, 3, 4, 5 atributos que son ID, nombre, dirección, teléfono y URL, sino que tendría que tomar el atributo dirección y descomponerlos en sus atributos que los componen. O sea que tendría
además del ID y del nombre, un atributo calle, un atributo número, un atributo puerta, código postal, población y provincia, además de teléfono y URL. Si yo hago esto, en esta circunstancia estaría cumpliendo con la primera forma normal. Profe, y en el caso de que sea un departamento, hay que hacer otra columna para piso, número de puerta. Exacto, si fuese en ese caso sí, pero bueno, acá está ejemplificado de esta manera. Entonces, lo que habíamos visto recién es que esos atributos que están marcados o enumerados en el punto anterior eh, tienen que ser divididos y descompuestos de sus atributos fundamentales. Ustedes verán hasta dónde llegan a dividir, o sea, hasta qué punto es necesario la subdivisión. Con eso cumplimos la primera forma normal. Para terminar la primera forma normal, recién puedo pasar a la segunda forma normal y dice que una tabla se encuentra en la segunda forma normal cuando está en la primera forma normal. O sea, para poder ir a la segunda, tuve que haber aplicado la primera. O sea, que no es que puedo saltarme las formas normales previas. Entonces, para poder aplicar la segunda forma normal, tuve que haber aplicado la primera forma normal. Y dice que no contiene dependencias parciales. En un momento vamos a hablar de esto, de qué son las dependencias parciales. Por consiguiente, una tabla en primera forma normal automáticamente pasa a la segunda forma normal si su clave primaria está basada solamente en un atributo simple. ¿Se acuerdan que el atributo identificador de una tabla puede ser o una sola columna o puede ser la unión de más de una columna? En este caso, si yo tengo un atributo simple, tendré una sola columna. Y una tabla en segunda forma normal puede contener dependencias que se llaman dependencias transitivas. Acá me quedó mi tabla donde yo a la tabla original, que tenía solamente los atributos ID, nombre, domicilio, teléfono y URL, le agregué los atributos que se descomponen del atributo dirección: calle, número, puerta, código postal, estado y capital. Si ustedes observan, el atributo estado y el atributo capital son atributos que son dependientes. No dependen de la clave primaria, que es ID, sino que están dependiendo de otro atributo. Del atributo que dependen es del código postal, porque dado un código postal aparece el valor de estado y el valor de capital. O sea que hay una dependencia de esos dos atributos, estado y capital, de un atributo que es código postal. ¿Sí? Eso se llama dependencia. El estado y la capital dependen del código postal. Por lo tanto, el código postal es la clave primaria y cada vez que yo tengo un valor de código postal, está haciendo referencia a un valor de estado y a un valor de capital. Esa dependencia de esos valores es independiente de la clave primaria, que es el ID. Entonces, no importa de dónde, quién sea la persona, cada vez que yo tengo el valor de un código postal, automáticamente yo puedo predecir a qué estado pertenece y cuál es la capital de ese estado. Y la tercera forma normal me va a pedir que yo haya pasado por la segunda forma normal. Acuérdense que cuando estuve en la segunda me pidió que pase o apruebe la primera. Dice, una tabla se encuentra en la tercera forma normal si está en la segunda y no contiene dependencias transitivas. Las dependencias transitivas eran estas dependencias de estado y capital, dependen del código postal, y el código postal es el que depende de la clave, o sea, depende de la persona. Transitivamente, el estado y la capital no depende directamente del ID, sino que están dependiendo del código postal. Entonces dice que la tabla está en tercera forma normal si aprobó la segunda forma normal y no tiene dependencias transitivas, ¿sí? Sino que depende solamente de su clave primaria. Y acá tenemos un ejercicio para ponernos a discutir. Tenemos datos de un alumno donde en esta entidad tenemos 2, 4, 5 atributos: la libreta del alumno, el apellido y nombre, el DNI, el domicilio y la carrera.
Si yo miro esto así, parecería ser como una buena tabla para almacenar los datos de los alumnos. Pero, sabiendo que este es un ejercicio para ser normalizado, ustedes ya podrán hacer algunas observaciones o comentarios sobre él. Por ejemplo, la libreta es un atributo que es el atributo identificador. Y si ustedes se fijan, la libreta está formada por una letra y un número. Por ejemplo, la primera persona tiene, la libreta es A0101. La segunda persona, la libreta es E0201. Y a continuación vienen los otros datos que identifican a la persona. En este caso estamos con un atributo o clave primaria que es compuesto, porque tiene dos elementos de información, la letra y el número. Lo otro que me puedo dar cuenta es que acá hay atributos que no son simples y que admiten subdivisiones. Por ejemplo, Nombre y apellido. Domicilio. perfecto, nombre, apellido y domicilio. Esos son atributos que no son simples y que admiten subdivisiones. Entonces lo que yo tendría que hacer es tomar la tabla, colocar libreta, apellido, dividirlo de nombre, dejar el DNI y tomar domicilio y dividirlo en ¿cuántas partes al domicilio? 4. Puede ser 4, a ver, ¿cuáles serían? Calle, altura, código postal, provincia. Exactamente, calle es uno, altura es el otro, el código postal y el otro es la localidad. Si ustedes se fijan, hay unos cuantos alumnos que son de la localidad de Corrientes, ¿sí? Si yo fuese computadora y tuviese que contar cuántos alumnos son de la localidad de Corrientes, ¿cuántos me diría que hay? Si tomo los valores de domicilio. Si yo fuese una computadora, ojo, no soy persona Dos, que puedo, solo dos. exacto, sí, solamente dos. Si yo soy computadora, no persona que tengo la posibilidad analítica de decir, mira, este che parece que porque es Junín, yo sé que es una calle de Corrientes. No, no soy persona, soy computadora. Si yo soy computadora y busco a las personas que son de Corrientes, con la palabra Corrientes hay solamente dos. O sea que el sistema no estaría brindando información verdadera o fidedigna. Eso se debe a que hay datos repetidos y esa repetición genera inconsistencia. ¿Por qué? Porque Corrientes está escrito al menos de dos formas posibles. Está escrita la palabra completa y está escrito de forma abreviada. Bien, ¿cuál sería la forma correcta para saber quiénes son las personas de Corrientes? ¿Por qué cosa tendría que preguntar para saber quiénes son de Corrientes? Código postal. Exacto, por el código postal. El código postal es un valor que es identificador y que quien tenga el valor 3400, yo estoy muy seguro que es de Corrientes. Perfecto. Entonces, ese análisis que estamos haciendo así coloquial de mirar la tabla y ver qué cosas están bien y qué cosas están mal, qué cosas están repetidas, son esos procesos o pasos que recién aprendimos como primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal. Bien, otra cosa que yo puedo observar de estos datos es que en la columna donde se va a guardar, así como está, donde se va a guardar el apellido y nombre, se supone y se confía en la buena fe de la persona que está cargando los datos que primero va a colocar el apellido y que luego va a colocar el nombre. ¿Sí? Fíjense que no hay distinción entre si escribió primero el apellido y luego el nombre. Fíjense la segunda persona, Enrique René. Enrique puede funcionar tanto como nombre como apellido y la palabra René también puede ser o nombre o puede ser apellido. Entonces ahí no estamos seguros si el dato que se colocó estuvo colocado en el orden correcto. No sabemos si Enrique es verdaderamente su nombre o su apellido y si René es su nombre o su apellido. Eso se va a solucionar si es que nosotros pudiésemos
dividir a ese atributo, apellido, nombre, en dos atributos atómicos o indivisibles. Por un lado el apellido, entonces tengo la certeza que lo que se está colocando ahí es verdaderamente el apellido. Y por otro lado el nombre, así con la seguridad de que ahí está colocado verdaderamente el nombre. Bien, hay una dependencia transitiva indirecta en la base de datos donde la localidad a la cual pertenece la persona no depende de su libreta, depende de Corrientes, depende del código postal. Corrientes es 3400, Resistencia es 3500. O sea que esos valores tendrían que ser sacados en una tabla aparte. O sea, el valor 3400 Corrientes tiene que ser sacado y colocado en una tabla aparte que sea la tabla de localidades o tablas de códigos postales. Hay otra relación o dependencia dentro de este ejercicio y es una vinculación también indirecta a su clave primaria, que es libreta. ¿Qué cosa Con respecto a la encuentran carrera, exactamente con la carrera? ¿Qué asociación encuentran ustedes entre la libreta y la carrera? todos los profesorados de historia Empiezan con comienzan A. con A0. Exactamente. Todos los que son de la carrera profesorado en historia comienzan con A. Los que son de matemática comienzan con E. O sea que hay un código asociado a la carrera que figura en su libreta. ¿Sí? Entonces, en forma teórica podemos decir que la carrera no tiene una dependencia funcional completa de la clave primaria, sino una dependencia funcional parcial. ¿Qué significa esto? Que yo no necesito completamente la libreta para saber a qué carrera pertenece, sino con una parcialidad de la libreta yo ya puedo adivinar a qué carrera pertenece. Eso es cuando habla de dependencia funcional, parcial o total. Parcial es con una porción de la clave yo puedo adivinar y total es cuando necesito la clave completa. Lo mismo le va a pasar con el quill y la persona. El quill, acuérdense que es un dato que está estructurado por el sexo de la persona, el número de documento y el tipo de relación tributaria que tiene. Si yo llego a tener la primera parte, donde indica el sexo de la persona, yo ya puedo predecir si es varón o mujer, porque tiene una dependencia funcional parcial de eso que sería mi clave primaria, quill. Acá pasa lo mismo con la libreta, donde para poder trabajar con la libreta, yo puedo adivinar la carrera sin necesidad de tener la libreta completa, sino viendo solamente la letra con la cual inicia su libreta. Bien, entonces en este ejercicio, para que el ejercicio quede correcto, el atributo libreta debería ser también descompuesto en dos atributos atómicos, libreta código y libreta número. Ustedes se dieron cuenta muy bien de apellido y nombre, que se tenía que dividir. También se dieron cuenta de domicilio, que se tenía que dividir en calle, altura, código postal y localidad. Pero no se dieron cuenta de libreta. Libreta me doy cuenta que tiene datos compuestos porque tiene por un lado el código de la libreta y por otro lado el número de la libreta. O sea que ahí también tenemos una subdivisión. Bien, entonces con esto terminamos la revisión de lo que son las formas normales y en la clase del jueves que viene, que va a ser presencial, Dios mediante, vamos a tomar unos ejercicios de base de datos y vamos a ver con una base de datos que tenga una tabla que no haya sido normalizada, cuando intentamos hacer consultas, los problemas que nos da, o sea, la inconsistencia de los valores que están devolviendo. Yo miro el dato con mis ojitos y voy a decir, bueno, acá son dos personas que cumplen la condición. Pero si yo hago la consulta, al estar sin normalizar la base de datos, me encuentro con mucho más elementos que esos dos que yo a simple vista puedo dar. Pero la computadora no tiene ojos ni capacidad para poder decidir. Por eso es que una vez que entendimos los criterios de normalización, podemos entonces nosotros dedicarnos a hacer ejercicios sobre ese conjunto en la base de datos para darnos cuenta de la implicancia que tiene el poder trabajar con
los datos cuando están normalizados y cuando los datos están sin normalizar. ¿Consultas? No, por mi parte no, profe. Bueno, entonces nos estamos viendo, si Dios quiere, el jueves de manera presencial. Sí, profe. Y quedarían para mañana con la profe de manera presencial también en práctica. Bueno, profe. Perfecto. Perfecto, profe. Perfecto, perfecto. Bien, nada más que decir. Nos vemos el jueves que viene. Dice, profe, que tenga muy buena Chao, semana. profe. Hasta Buenas luego. tardes. Saludos, profe.